Juntos vamos a meditar en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Y quiero hablar del Evangelio de la salvación. El Evangelio de la salvación de Dios. Así que hoy vamos a ir a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en este pasaje. Lo tenemos a la mano. Leamos juntos. Romanos 1, 16 y 17. Dice así. Si gustan, podemos ver en la pantalla, pero tengan igual sus Biblias abiertas para hacerlo a voz en coro, ¿ok? Lo podemos hacer a voz en coro. Vamos a leer la palabra de Dios. Empecemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo dice? Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. El Evangelio de la salvación de Dios. En estos importantes pasajes que nosotros hemos leído juntos, está contenido prácticamente todo el Evangelio. El poder del Evangelio. Pablo, en los versos anteriores, ya ha terminado sus comentarios preliminares y ahora le toca a él tocar la trompeta de la salvación de Dios, la trompeta del Evangelio de Dios. Y Pablo va a hablar poderosamente y citar estos dos versos, puesto que contienen, escúchenme bien, una verdad, contienen la verdad que transforma la vida de todo ser humano que se asoma a ella. Comprender y responder positivamente a esta verdad, sin duda alguna va a alterar tremendamente la vida de todo ser humano y su eternidad. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios, porque hay que aceptar el Evangelio, porque solo creyendo en Él se puede recibir la justicia de Dios. No hay otra forma. Solo creyendo en el Evangelio de Jesucristo es que nosotros podemos ser justificados. No hay dos versículos en esta carta tan estudiada que reclaman con más fuerza la veracidad y la consideración de la transformación que asiste a un ser humano que estos dos versos que hemos leído, versos 16 y 17. Porque aquí se resume el Evangelio explicado en todo el libro de Romanos, en todos estos 16 capítulos. Así que hoy quiero hablar de dos puntos muy importantes. En el verso 16 encontramos el poder de Dios y en el verso 17 la justicia de Dios. Y es de ello que hoy quiero hablar con ustedes, del poder de Dios y de la justicia de Dios. Si hablamos del poder de Dios, el verso 16 comienza informándonos de la pasión intensa, del celo de Pablo por el Evangelio. Y es por eso que él empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, Pablo no se va a dejar amilanar, Pablo no se va a dejar reducir, Pablo no se va a dejar intimidar para alejarse del Evangelio. No va a pasar eso, sino todo lo contrario. Él está dispuesto a proclamar, él está dispuesto a anunciar el Evangelio en cualquier lugar y en cualquier momento en el que las puertas sean abiertas y sea el resultado fructífero. Tanto tú como yo necesitamos esa valiente confianza y encendernos de esa chispa que tenía el apóstol Pablo en el corazón. Encendernos de ese fuego que hacía que Pablo no se avergonzara, no se intimidara, no se acobardara en tiempos en los que la presión, la persecución, la tortura y la muerte respiraban la nuca de todo hombre que proclamaba el Evangelio.
Roma fue el lugar donde se desarrollaron los mayores logros del hombre. Sí, era Roma. Roma y los romanos poseían grandes riquezas, logros, conocimientos, cultura. El politeísmo era practicado en Roma. Adoraban a muchos dioses. Esta ciudad encarnó los mayores logros del hombre. Sin embargo, aun cuando ellos veían como una ofensa que una persona adorara a un solo Dios y predicara en nombre de un solo Dios, era ofensivo para ellos, pero aún así Pablo no siente la necesidad de disculparse por el mensaje que está predicando ni por sí mismo. No lo va a hacer, sino todo lo contrario, va a seguir proclamando, porque él sabía que el valor, que el peso, que el poder del Evangelio trascendía todo lo que tenían los romanos, todo lo que sabían los romanos y todo lo que ellos poseían. Trascendía. Pablo tenía claro que el valor del Evangelio iba más allá de lo que los hombres de aquel entonces tenían, poseían o decían que usaban o creían. Y saben una cosa, esa verdad sigue siendo vigente el día de hoy. Esa verdad del valor del Evangelio sigue siendo vigente a pesar de todos los avances, de todos los conocimientos y de todo el logro humano, de todo el logro de la ciencia. El Evangelio sigue teniendo el mismo valor, el mismo peso, el mismo poder. Sigue cambiando vidas día o día. El hombre moderno puede correr tras su riqueza. El hombre moderno puede correr tras su conocimiento, tras su inteligencia. Pueden correr detrás de cada descubrimiento científico o filosófico, pero saben una cosa: aunque el hombre corra hacia la riqueza, aunque el hombre corra hacia la educación o la creencia de una humanidad más poderosa en la que el hombre hoy por hoy es el centro, no tenemos nosotros nada de qué avergonzarnos, porque sabemos qué es lo que hay en el Evangelio de Dios. Cuando el nombre de Jesús se usa como una palabra pequeña, como una palabra común o incluso como una palabra mala, y los medios de comunicación se burlan en la mayoría de los casos, ¿verdad?, de los valores cristianos, a tal punto que muchas personas llamadas cristianas o que están dentro de la iglesia, ante la presión de la mofa, del escarnio o la burla en contra de los cristianos o de lo que cree un cristiano, muchos se sienten intimidados. Muchos deciden mejor guardar silencio. Muchos deciden dejar de admitir que son cristianos, porque compartir el Evangelio evoca miedo a ser rechazados o que la gente sienta repulsión por lo que predicamos o creemos. Eso precisamente está pasando el día de hoy. Eso precisamente está sucediendo al día de hoy. Y eso hace que la gente mejor guarde silencio. Eso hace que la gente trate de ser políticamente correcta cuando va a predicar el Evangelio o cuando va a hablar de Dios. Hermanos míos, el mensaje del Evangelio está registrado en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 5. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en estos pasajes. En 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 5. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, esta no es una simple declaración de principios, sino un registro de hechos históricos que son reales, que son veraces acerca del testimonio de Dios, acerca de Jesús, junto con su significado para cada persona, junto con lo que puede hacer en la vida de cada ser humano. La gente debería avergonzarse por algo que no funciona, pero no tendría por qué avergonzarse de algo que sabemos nosotros que transforma y cambia las vidas. Deberíamos tener vergüenza, sí, de predicar algo que no funciona, de enseñar algo que no funciona. Deberíamos tener vergüenza de diluir el Evangelio para tratar de estar bien con todo el mundo, para tratar de agradar a cada persona. Eso sí debería darnos vergüenza. Debería pasar eso. El Evangelio, aunque pueda ser repulsivo para los perdidos, el Evangelio, aunque pueda causar rechazo, repulsión en los perdidos, en aquellos que no conocen al Señor, porque básicamente expone su pecado, expone su maldad, expone su depravación, tiene el poder de salvar y de cambiar. Solamente el Evangelio tiene ese poder de transformar, de cambiar, de salvar a las personas, siempre y cuando nosotros como iglesia prediquemos lo que acabamos de leer conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Nosotros no hemos sido llamados a predicar para quedar políticamente correctos. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo conforme a las Escrituras. Muchos hoy por hoy recurren a un evangelio de salud, a un evangelio de riqueza, a un evangelio de solamente gracia. Y este es un evangelio sweet, este es un evangelio dulce, este es un evangelio de algodón. Pero ¿saben una cosa? Ese evangelio no es intimidante. Ese evangelio no produce temor y temblor en la vida del ser humano. Por ende, ese evangelio jamás va a llevar al arrepentimiento a ningún ser humano en esta vida. Y esa es nuestra responsabilidad el día de hoy. O realmente somos esa voz profética del Señor que usa la Escritura como es, o simplemente predicamos lo que nosotros creemos va a adornar, a endulzar el oído de la gente, para que ésta no se vaya, para que ésta se quede y permanezca en la iglesia. Y cuando queremos hacer eso, nosotros lo que hacemos es eliminar la ofensa de la cruz. Porque la cruz, amigos míos, ofende. ¿Y qué ofende? Ofende el pecado en el corazón de todo perdido. Ofende el pecado en el corazón de toda persona que se muestra autosuficiente y considera que no necesita de Dios, y considera que por cuenta propia puede hacer las cosas, o incluso ofende a aquellos que aún habiendo hecho una confesión y conociendo la doctrina bíblica, no vive en función a ella. Entonces el mensaje de la cruz también le resulta ofensivo, porque le recuerda que aún está perdido, teniendo asistencia incluso a la iglesia. Que Dios nos libre, hermanos míos, de quitar la ofensa que produce o provoca la cruz.
Porque si eso pasa, un evangelio así no podrá salvar jamás a nadie. Jamás a nadie. Y tendremos personas que ciertamente, como tú y yo, tenemos luchas. Pero a diferencia de una persona transformada por el poder de Dios, permite que sea el Espíritu Santo dirigiendo y guiando su vida y sometiendo su carne, sus pasiones al Espíritu de Dios a través de la palabra. El cristiano tiene que crecer. Un hijo de Dios va avanzando. Es herido, es golpeado, es magullado. Pero estas son heridas de gracia, hermanos. Porque si la gracia no te hiere, no es gracia. No es gracia. Que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos de ese evangelio que transforma y cambia cada vida. Luego nosotros, y seguimos leyendo el verso 16 del capítulo 1 de Romanos, estamos en el capítulo 1, versos 16 y 17. Pablo va a decir lo siguiente. Pablo va a declarar la razón por la que no se avergüenza. Él empieza diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio, pero ahora Pablo va a decir la razón por la que no tiene miedo, la razón por la que no se acobarda, la razón por la que no se avergüenza, y va a decir porque es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio, es poder de Dios para salvación. Así que aquí, hermanos, en esta parte podemos nosotros ver dos cosas sobre el evangelio. Dos cosas. Uno, que es poderoso, poderoso. Y en segundo lugar, que ese poder no viene del hombre, sino de Dios. Viene de Dios. El evangelio, hermanos, es la fuerza explosiva más grande que existe, que hace que una persona que estaba eternamente perdida vaya y pase eternamente a salvación. Eso hace el evangelio. Eso genera el evangelio. Sin embargo, este no es un poder que pertenezca al hombre, no es un poder que pertenece al ser humano. Hoy quiero citar unos versos para ratificar que así es, que no corresponde al hombre. Juan capítulo 4, verso 22 nos va a decir lo siguiente. Juan 4:22 dice, ustedes, en palabras de Cristo Jesús, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación no viene del hombre, hermanos. La salvación vino a través de un hombre que nació en un pesebre, que se hizo carne. De ahí viene la salvación. No viene de hombre alguno. Juan 10:16 dice así. Juan 10:16, Jesucristo va a decir lo siguiente: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Quién es Él? Es nuestro pastor. Lucas 24:47 dice así: y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué se predicará, hermanos? El arrepentimiento. ¿Para perdón de qué? De pecados. No es, amigo, ven que Jesús te ama y Él tiene algo hermoso para ti, mostrando al ser humano como una víctima más, cuando la Biblia dice que no es así, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amigos, Dios, todos sin excepción nacemos en pecado. Por ende, espiritualmente nacemos en una familia cuyo padre no es Dios. Somos responsables, no somos víctimas. Es por esa razón
que nuestro mensaje o que el evangelio que se debe predicar es el evangelio de arrepentimiento ¿de qué? De los pecados. Porque todos hemos pecado. Hechos 1:8 nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Un hijo de Dios, salvado por la sangre de Cristo, se constituye en un testigo. Eso es lo que somos, testigos. El poder del Evangelio, hermanos míos, no procede del hombre. El poder del Evangelio procede de Dios. Dios, a través de su Espíritu, potencia el conocimiento de esa verdad que se comunica a nosotros, de esa verdad, y produce convicción en nuestra mente, en nuestro ser, transformando nuestra vida, nuestra alma, en la buena esperanza de un fin futuro, hermanos, en esa esperanza de la vida eterna. Por eso es que el objeto, el propósito del Evangelio es uno solo. El propósito del Evangelio es la salvación de cada hombre y de cada mujer que están perdidos en sus pecados, en sus delitos. El propósito del Evangelio es la salvación. Es la salvación, hermano. La salvación. Y esta salvación tiene un resultado. Tiene un resultado. No es una, es la salvación que produce un resultado final en el ser humano. Y es la liberación del estado de degradación, del estado de peligro, del estado de ceguera, del estado de confusión al que el pecado ha llevado a cada ser humano desde el momento en que viene a esta tierra. El Evangelio produce eso: liberación de la culpa, liberación de la condenación, de la ignorancia, del error, de la depravación y el sufrimiento en todas sus formas. El Evangelio tiene el poder para producir eso. El Evangelio, hermanos, puede traer liberación completa, y no solo completa, sino eterna. Eterna. Esta salvación es la que produce el Evangelio de Dios. Esta salvación es la que produce el Evangelio que está puesto en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? El Evangelio, hermanos, pretende una sola cosa, y es la salvación de cada hombre y de cada mujer, y confiere a cada ser humano una profundidad y una altura de bendición incomparable, que la mera filantropía jamás podría soñar, y que cualquier institución o instituciones juntas jamás podrían lograr. Ninguna puede librar de la culpa, de la ansiedad, del sufrimiento o de la plaga del pecado que arruina la vida de cada ser humano. Solamente el Evangelio. Solamente el Evangelio. El Evangelio salva, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Evangelio salva, tiene ese poder. Hace sabio a un hombre necio, hace santo a un hombre pecador, hace feliz a un hombre miserable. Eso es lo que el Evangelio puede hacer. La necesidad más urgente e imperativa del ser humano no es cuán importante o qué
es la paz, la alegría y la gloria de un futuro sin fin. Porque el hombre sin Dios, aunque tenga dinero y muchas propiedades o posesiones, sabe que algo falta, sabe que algo no cuadra, sabe que algo no está bien, que algo no está bien. A mí me sorprendía y mucho, porque hay algo que nosotros en estos tiempos ya hemos perdido como seres humanos, y es la capacidad del asombro. Para nosotros muchas cosas que vemos no producen ya eso, no producen asombro. Cuando pasamos por un jardín y hay rosas o flores, ya no te detienes y te asombras de las maravillas que Dios ha hecho. Ya no lo hacemos, es una simple flor. O cuando pasas o estás viajando y ves esas montañas que tienen colores, no te detienes, y bueno, son montañas. Ya no tenemos la capacidad de asombrarnos. Como tampoco nos produce asombro la corrupción de este mundo, el pecado que hay en este mundo. Ayer a solas oraba mientras veía también a mi papá, a mi padre, quien hace 30 días fue demandado por su propio hermano. ¿A razón de qué? De tomar posesión de una propiedad que está a nombre de mi papá y de mi mamá. Y es una persona que tiene mucho dinero y que tiene muchas posesiones. Tiene muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? Lo único que no tiene, que es lo más importante en este mundo, es a Cristo. Y es por eso que quiere seguir llenándose y llenándose y llenándose de más cosas. Y muchas personas hoy por hoy dicen: yo a mi hermano no le haría eso. Sabes, en este mundo nada es confiable si Cristo no está en medio, si Cristo no es el Señor de nuestras acciones. Y se llega a tal punto que mi hermano ha estado allí mediando a través de la ley, y que mi papá no puede responder porque en 30 días tenía que responder, si no es declarado en rebeldía, y le responden de que él no puede por la condición en la que está, y el Poder Judicial manda una contrarrespuesta diciendo que pruebe que él no puede responder. Y ustedes que conocen a mi papá o me conocen saben que mi papá es un paciente crónico postrado. Salió en el 2021 en una condición de hemiplegia. Él no habla, no se mueve, no puede hacer absolutamente nada. Hasta ese punto, hermanos, el pecado en el corazón del ser humano puede llegar. Claro que sí. Ok. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Para que sientan pena por lo que está sucediendo a mi papá? No, hermanos, estas cosas se quedan acá. Las posesiones, las propiedades, los bienes, todo eso se queda acá. Todo eso se queda acá. Lo que quiero demostrar con esto, hermanos, es que el pecado en el corazón del hombre lo que quiere hacer siempre es dañar y dañar más y dañar más. Pero, hermanos, esa no es nuestra posesión. No lo es. Y pregunto, quienes están en Cristo, ¿cuántos recuerdan a esta mujer que intervino, Antiguo Testamento, para que su pueblo no sea destruido? Esther. ¿Y quién le dijo que iban a estar todos de ayuno? ¿Cómo se llama este hombre? Mardoqueo. Y hay algo que me llama la atención, porque ella tenía que ir a presentarse ante el rey, pero hay un momento, lo estoy parafraseando, en el que se dijo: y bueno, pues no vas o no se hace, algún respiro vendrá de parte de Dios.
A veces vas a estar en presiones que no tienes idea, que te atormentan o te destrozan y parece que ya no hay respuesta, parece que la presión es tan fuerte que no hay aire. Pero finalmente, ese respiro que necesitas, que nadie en esta tierra te lo puede dar, viene de lo alto. Viene de lo alto. Yo sé que muchos aquí necesitan ese respiro de parte de Dios. Vayamos a su palabra, hermanos. Vayamos a su palabra. Solo el Evangelio de Jesucristo, hermanos, puede proporcionar tal salvación, porque rescata a los hombres de la culpa, de la contaminación, de la esclavitud y del castigo del pecado. Solamente el Evangelio lleva a los hombres al estado de justicia, de santidad y de comunión con el Padre, con nuestro Dios. Solo el Evangelio puede proporcionar vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús. Pero a continuación, nosotros vamos a leer que Pablo va a decir algo. Se nos informa de que este Evangelio es de fe para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice el verso 17? ¿Qué dice allí en Romanos 1? Ajá, ya te estaba diciendo Eric que te apures, ¿ves? ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ajá. ¿Cómo se revela? Y para fe. Ustedes vieron que antes de eso, él había dicho para cada uno, es decir, para todos los que creen, al judío primeramente y también a quién? Al gentil. Al judío primeramente y también al gentil o al no griego, es decir, aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. ¿Ok? Y eso es lo que vemos ahí. Miren, el judío fue el primero en privilegio, pero también en castigo. Eso te lo cuenta, o sea, no porque tú hayas sido escogido, por ejemplo, como beneficiario en cualquier situación, como primero no significa que todas las bendiciones te corresponden, sino también las responsabilidades. Si fallas, tú eres el primero en recibir la consecuencia, ¿o no? Así pasó con el judío. Al judío primeramente y después al gentil. Pero al gentil o al no griego fue en consecuencia del judío. Y van a ver por qué. Romanos capítulo 2, verso 9, ¿qué dice? Por eso digo que en principio el privilegio para el judío, pero también la pena o el castigo. Y miren lo que dijo, miren lo que dice. Habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo. ¿A quién primeramente también? Ajá. O sea, no solo es la bendición del Evangelio para el judío, sino también, ¿qué cosa? Tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Al judío primeramente, pero también al griego. De ellos, hermanos, vino el Mesías, del pueblo judío, y a ellos fue predicado primero el Evangelio, al pueblo judío, y por ellos fue predicado a los griegos. Por ellos. ¿Por qué? Porque los judíos abrieron su corazón para que el mensaje llegue a ellos. No, la Biblia dice que llegó a los griegos por la dureza del corazón de los judíos. Hechos 28, 28 nos lo cita. ¿Qué dice ahí? Fue a causa de la dureza del corazón de los judíos, hermanos, que Dios tuvo que dirigir a Pablo a los griegos. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada ¿a quién dice la palabra? A los gentiles o a los griegos, a los extranjeros. ¿Por qué? Porque los judíos la rechazaron. El Evangelio, hermanos míos, tiene el poder de salvar a todos y cada uno de los seres humanos sin distinción.
No se queda con los judíos, sin distinción. Así que el requisito para que el ser humano atienda al Evangelio no es el origen, no es una nación, no es un intelecto o educación, no lo es. El requisito, hermanos, se llama fe. Se llama fe. El Evangelio de Jesucristo es en lo que una persona debe poner toda su fe. Toda su fe. Creer es recibir a Jesucristo tal como se presenta en el Evangelio. No se olvide, tal y conforme a las Escrituras. Así ha de ser. Tal creencia en Dios traerá una experiencia que va a cambiar completamente la vida de todo ser humano. Eso va a ser. El Evangelio proporciona la salvación a todo ser humano. Solamente el Evangelio tiene esa facultad. Nada más en esta tierra. Nada más en esta tierra. El apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo no tiene miedo en ese sentido. Está dispuesto a proclamarlo. Pablo tiene una lógica consecuente respecto a la proclamación del Evangelio. Y él tiene claro que tiene que proclamarlo, que tiene que predicarlo, porque si la gente no oye el Evangelio, porque si la gente no tiene la oportunidad de escucharla, entonces no tiene la oportunidad de creer. Por ende, no tendrá la oportunidad de recibir la poderosa salvación que el Evangelio produce. Y es por eso que Pablo dice, no puedo quedarme callado, no puedo quedarme en silencio, tengo que hablar, tengo que predicar. Así, hermanos, nosotros de forma similar no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. No tenemos que hacerlo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Hay un libro cuyo autor se llama Jerry Bridge, y quiero citar lo que él ha dicho respecto al Evangelio. Y él dice lo siguiente: el Evangelio no solo es el mensaje de toda la historia, es el único mensaje indispensable de toda la historia. Aún así, permitimos que miles de cristianos declarados vivan toda su vida sin entenderlo claramente y sin experimentar el gozo de vivir por él. Y más adelante, este hombre de Dios va a decir lo siguiente: creo que gran parte del problema radica en nuestra tendencia de darle al no creyente apenas lo suficiente del Evangelio para que termine haciendo una oración para recibir a Cristo. Inmediatamente después ponemos el Evangelio en el armario, por así decirlo, y continuamos con los deberes del discipulado. En consecuencia, los cristianos no son instruidos en el Evangelio, y como no entienden a cabalidad las riquezas y la gloria de él, no pueden predicárselo a ellos mismos ni vivir por él en su vida cotidiana. Esta es una gran verdad en estos tiempos postmodernos, hermanos. Es una gran verdad. Sí, estos son los tiempos. Hermanos, el mensaje del Evangelio se trata de un hombre que murió en mi lugar y resucitó de entre los muertos, asegurando mi resurrección futura. Su nombre es Jesucristo. Este mensaje cambió a hombres como Pablo. Y 1500 años después de Pablo cambió a un hombre, a un monje llamado Lutero. Lutero había vivido la mayor parte de su vida atormentado por la imposibilidad de satisfacer la justicia perfecta y absoluta de un Dios que es santo, 3 veces santo. Y él vivía insatisfecho. Y la historia cuenta que Lutero pasaba incluso 3 horas en el confesionario relatándole sus faltas y pecados a su superior, y luego, después de pararse y retirarse del confesionario, dar la vuelta y volver
sintiéndose acusado por el dedo de Dios en contra de su conciencia. En contra de su conciencia, que él mismo consideraba altamente pecaminosa. Pecaminosa. ¿Sabían ustedes que en una ocasión alguien le preguntó a Lutero: Lutero, ¿amas a Dios? Y Lutero respondió que si amo a Dios, a veces lo odio. A veces lo odio. Y la única razón era que Lutero no podía encontrar la paz para su alma al pensar en el pecado del hombre y la justicia perfecta de Dios. Era terrible para él. Pero cuando Lutero llegó a entender el valor del Evangelio, esto es lo que dijo. Escuchen atentamente. Lutero escribe lo siguiente, Martín Lutero: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el hombre justo vive como un regalo de Dios por fe. Lutero dijo: con esto yo me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas para mí ampliamente. En un solo día, hermanos, a través del entendimiento de un solo pasaje, la vida de Lutero cambió profundamente, totalmente. Lutero fue cambiado, y el mundo fue cambiado por Lutero. Fue cambiado por Lutero. Y este mensaje del Evangelio es el que ha cambiado al mundo, hermanos. Es el que ha cambiado al mundo. Ha producido eso a toda la humanidad. Nosotros celebramos la Reforma cada mes de octubre, hermanos, porque gracias al movimiento que Dios levantó hoy por hoy, también usted y yo estamos aquí. Es por eso que el primer domingo de octubre empezaremos una serie sobre la Reforma. ¿Por qué la necesitamos? Porque la iglesia necesita darle valor o importancia a la Reforma. ¿Y qué significa esto en nuestras vidas? ¿Cómo debemos aplicarla a nuestras vidas? Entonces, el 1 de enero empezamos hablando sobre ello. Pero hermanos, el Evangelio es el poder de Dios entonces para salvación. Es por medio del Evangelio que Dios termina su enemistad con el hombre. Es por medio del Evangelio que se elimina la condenación para la humanidad. Y por medio de este mismo Evangelio es que Dios establece su reino inconmovible. Este Evangelio, hermanos, sin embargo, a veces nuestra actitud no es como la de Pablo, sino que sí, nos avergonzamos. Nos avergonzamos. Cada vez que nosotros tememos ofender a personas porque estamos proclamando la verdad del Evangelio, expresamos nuestra vergüenza del Evangelio. Nuestra vergüenza del Evangelio. Cada vez que tenemos miedo de decirle a alguien que Cristo realmente puede perdonar los pecados del hombre que viene a Él, nos estamos avergonzando. Está sucediendo. Si no nos atrevemos a hablarle a las personas de lo que nosotros creemos o en quién hemos creído, amigos míos, nos estamos avergonzando del Evangelio. Está pasando eso. Cada vez que no nos atrevemos a hablar de nuestra fe en el lugar de trabajo, en el colegio, en el instituto, en la universidad o en cualquier otro lugar, amigos míos, nos estamos avergonzando del Evangelio. Nos estamos avergonzando. Es común ver personas que se van de viaje
Y pasa un tiempo hermoso. Mi hija me preguntaba ayer precisamente en la noche, una de mis hijas, papá, ya te falta poco para los 50, papá, me dijo. Y le digo, así es, hija. Y hay algunos acá que dicen, y me decía mi hija, papá, ¿y qué te gustaría? Y le digo, hija, si me preguntas eso, a mí me gustaría darme un viajecito con ustedes, con tu mami, con mis hijas, a mis 50 años. Uy, sería bonito, papá, ¿no? Y se miran las dos hermanas que son cómplices, pues no, Geraldine y Emily, porque los hijos, ustedes tienen hijos, saben cómo son, ¿no? Sueñan cosas para los padres, etcétera, ¿no? Etcétera. Y a nosotros nos toca impulsar eso, ¿no? Estimular eso. En fin, preguntaban eso. Ahora, pensaba, cuando eso sucede, cuando te vas de viaje, yo normalmente escucho, cuando alguien viene de viaje, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¡Wow! Te cuento, pastor. Pasé por este lugar que es turístico. Uy, se come rico en este restaurante y conocí este lugar. ¿Saben qué? Tengo incluso que pausar y decirle, ya, basta, continuará. La próxima vez sigue contando. Pero cuando se trata de hablar del Evangelio, eso no lo hacemos. No nos da vergüenza compartir las hermosas experiencias que tenemos en un viaje, porque eso es bonito, ¿verdad? Es bonito. Pero no reaccionamos de la misma manera cuando tenemos que hablar del Evangelio. No lo hacemos. Si el Evangelio nos da vergüenza, nosotros nunca daremos la vida por él. Si el Evangelio, si compartir o proclamar el Evangelio te da vergüenza, jamás darás la vida por él. No podemos decir yo daría mi vida por Cristo. No podemos decir yo daría mi vida por Jesucristo, porque es mi Señor. Si tenemos vergüenza a la hora de hablar del Evangelio, o decirle a la gente que Cristo puede perdonar sus pecados si se arrepiente. Hermanos, si entendemos hasta dónde la caída a causa del pecado afectó al hombre, entonces podemos entender mejor el poder del Evangelio en la salvación. El poder del Evangelio. Si podemos entender realmente de dónde Dios nos ha sacado, entonces podemos entender el poder del Evangelio en la salvación. Cuando Adán cayó en el pecado, fue sumergido así en lo más profundo, y no solo él, sino que Adán sumergió a toda la raza humana en la oscuridad del pensamiento. Con él empieza todo. Pero ahora el Evangelio es capaz de otorgarle esa luz de la cual él carecía. Ahora el Evangelio es capaz de producir en el hombre esa luz que se perdió en el momento que el hombre cayó en pecado, permitiendo entonces que nosotros podamos ver de forma diferente y podamos entender las verdades espirituales que antes no podíamos entender con esta mente natural. Ahora esa mente entenebrecida puede ver la luz. Ahora esa mente entenebrecida puede discernir, porque el Evangelio dispersa toda oscuridad de la mente del hombre. Totalmente. Esto es lo que hace el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. La caída del hombre no solo afectó al hombre en su pensamiento, sino que produjo en él un corazón de piedra. Eso hizo la caída del hombre. Y es ese corazón el que resultó engañoso, hermanos. Es ese corazón el que tiene malos deseos. Es ese corazón el que tiene malas intenciones. Es ese corazón que tiene poca sensibilidad o ninguna hacia las cosas de Dios. Pero ¿sabe una cosa? En cambio, el Evangelio tiene la capacidad de tomar ese corazón de piedra y transformarlo en uno
blando, en uno de carne, sensible a la voz de Dios, sensible al llamado de Dios, sensible a los propósitos de Dios. Ahora el corazón rebelde es sumiso al Evangelio de Dios. El corazón incrédulo retorna a la credulidad, porque todo ha cambiado. El corazón pecaminoso es limpiado por el poder del Evangelio. Sí, hermanos, ese es el poder del Evangelio. Hay poder en él. La voluntad del hombre caído quedó esclavizada y atada al pecado. Pero por medio del Evangelio, ese hombre recobra su libertad. Es libre. De manera tal que ya no tiene que seguir obedeciendo los dictámenes de Satanás, que ya no tiene que estar siguiendo al sistema de este mundo. Este hombre libre ahora puede seguir a Dios. Este hombre formado a la imagen del Dios divino y disfrutar las bendiciones de una relación con Dios. Porque ningún hombre que rechaza a Dios, ningún hombre que no es amigo de Dios, puede decir que tiene comunión con Él. Nadie, ninguno. Hermanos míos, el Evangelio garantiza mi libertad para siempre. El Evangelio garantiza mi libertad para siempre. De manera que el Evangelio no solo me promete libertad, sino que me la garantiza. Eso hace el Evangelio. No solo te promete libertad, sino que te la garantiza. Y eso hace que tú y yo podamos vivir seguros. Por lo tanto, el Evangelio, ¿qué me da? Me da esperanza. Me da esperanza, hermanos. Dios es fiel, Dios es bueno. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio me libera de la pena del pecado en el pasado, del poder del pecado en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio muestra que Dios estaba y está, lo dice la palabra. El Evangelio muestra que Dios está airado contra el pecador todo el tiempo, pero me recuerda que Cristo removió esa ira para que yo sea salvo. Ahora la ira de Dios no está sobre el Hijo. Ahora la ira de Dios no está sobre aquellos que han venido corriendo a la cruz de Cristo. Por eso te digo, si aún tú no has entregado tu vida a Jesús, si aún no has reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, amigo mío, corre a la cruz. La Biblia dice que la ira de Dios está contra ti todo el tiempo. Ven a Jesús, no pierdas tiempo. Ven a Cristo. El Evangelio nos enseña algunas cosas. El Evangelio me enseña que el castigo nunca quedará sin culpa. El Evangelio me enseña que el culpable nunca quedará impune. Pero me recuerda que Cristo me declaró inocente. Que Cristo te declaró inocente. Esto es lo que Él hizo. El Evangelio me enseña que el pecado, escúchame bien, el Evangelio me enseña que el pecado siempre será juzgado. Pero también el Evangelio me recuerda que Jesús fue a juicio por mí. Que Cristo fue a juicio por ti. ¿Cómo no amar este maravilloso Evangelio? ¿Cómo no compartir el poder que hay en el Evangelio? Ya que viene de Dios. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio me demuestra que el pecador es digno de muerte, pero me recuerda a la vez que Cristo murió por mí, que Cristo murió por ti. Finalmente, el Evangelio me muestra que la muerte es un enemigo poderoso
Pero también el Evangelio me recuerda que la tumba no pudo retener a Cristo, quien murió en mi lugar. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, ese es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio. Por lo tanto, no nos avergoncemos, no callemos, no lo hagamos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también, ¿qué de la justicia? Pablo explica claramente la afirmación de que el Evangelio trae salvación a los que la reciben por la fe. Ojo, por la fe. La naturaleza o el tipo de salvación que aquí se pretende proviene de la misma esencia de Dios en Cristo. El Evangelio es la manera en que Dios hace justos a los hombres ante Él, como cita el verso 17, porque en Él, es decir, el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿En dónde se revela la justicia de Dios, hermanos? En el Evangelio. En el Evangelio. Necesitamos entender de qué justicia estamos hablando, qué justicia se indica en este pasaje que nosotros hemos leído. La palabra justicia viene de recto, de derecho, de justo. Ahora, lo que es justo en un sentido bíblico jamás será determinado por el hombre, porque es imposible. Lo que es justo en el sentido bíblico es determinado por Dios, hermanos. Es justicia según el estándar de Dios. Justicia que tiene a Dios como meta, como norma. Viene de Dios. Se muestra en un comportamiento conforme a Dios. Esta es la justicia que ningún hombre, que ninguna mujer, que ningún ser humano en este planeta puede alcanzar por sí mismos. Nadie, hermanos, puede alcanzarla. Lo que el Evangelio revela entonces, es decir, lo que el Evangelio destapa, lo que el Evangelio descubre, aquello que está oculto, es que no somos justos por nosotros mismos, pero que Dios sí es capaz de hacernos justos en Cristo por medio de creer el Evangelio. No hay otra forma. Ahora Cristo entonces se convierte en nuestra justicia. Cristo se convierte en mi justicia, en tu justicia. Corintios capítulo 1, verso 30, en su primera carta, dice claramente: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Hermanos, somos justificados ante los ojos de Dios al entrar en una relación con Él, siendo Él ahora nuestra cabeza, siendo Él ahora nuestro Señor. Eso es Él ahora para nosotros. La justicia que Dios nos ofrece en Cristo, por lo tanto, hermanos, es la propia justicia de Dios, en la que ahora tú y yo podemos estar en una correcta relación con el Padre, una buena relación. La justicia que una vez nos separó de Dios es la justicia que ahora nos mantiene en la presencia del Padre. Es esa misma justicia, hermanos, la justicia que condenará al pecador impenitente, al pecador que la rechaza. Es la misma justicia que salva y mantiene a salvo por toda la eternidad al pecador que la acepta, al pecador que viene a Él. La justicia que separa cuando es rechazada es la justicia que salva cuando es aceptada. Es esa misma justicia, hermanos. La justicia es la gracia que Dios otorga al hombre por la fe y continúa otorgando por la fe. Esa es la justicia de Dios. ¿Cómo Dios te ha declarado? Si tú has venido a Cristo, si te has arrepentido de los pecados, no basta con que seas una persona moralista, es decir, no basta con que jamás hayas robado, hayas matado, hayas mentido. No, yo nunca hice nada malo, no fui como el ladrón, no fui como el asesino. La Biblia dice que todos en esta tierra hemos nacido en pecado. Por lo tanto, la única forma de ser salvos, de ser libres de la condenación eterna, es reconociendo que necesitamos con urgencia un Salvador,
aquel que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento, Él te hará libre. Él te hará libre. Aquí no termina todo, hermanos. Aquí no termina todo. Por eso te invito, ven a Jesús, corre a la cruz, corre a Cristo. Justificación significa que Dios trata como trata al hombre. Justificación significa que Dios trata al pecador como si éste jamás hubiera pecado. Esa es justificación. Así trata Dios al pecador. En lugar de tratarlo como un criminal que debe ser ejecutado, que debe ser eliminado, Dios lo trata como un hijo que tiene que ser amado. La justificación significa que Dios no nos ve como sus enemigos, sino como sus amigos. No como infractores de la ley que deben ser castigados, sino como hombres y mujeres que deben ser amados. Eso es lo que hace la justificación. Ser justificado es entrar en una nueva y correcta relación con Dios. Una relación de amistad, sin distancia, sin enemistad, sin miedo. Ya no huimos de Dios que nos dará un castigo justo y horrible, sino que acudimos a un Dios que ahora nos da amor, que es perdonador, que es redentor. Ese es nuestro Dios ahora. La justificación es esa relación perfecta que ahora existe entre Dios y el hombre. Ahí está el punto supremo. El punto supremo. El hombre justo, hermanos. El hombre que es justo. El hombre que es justo es el hombre que está en una relación correcta. No por algo que él haya hecho. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. Está en una relación correcta no por lo que hace el hombre, sino por lo que Dios ya ha hecho. Él está en esa relación no por sus obras realizadas o por cumplir la ley divina. No es eso posible, sino que está allí porque con fe absoluta ha encomendado y ha confiado en la misericordia bondadosa de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, en aquella cruz. Entonces ese hombre es justificado. Así que la buena noticia respecto a esto es que no importa cuán impotente estés atrapado en tu propio egocentrismo, en tus propias ganas o intentos de no lo logro, no lo alcanzo y cuánto quiero acercarme a Dios. Entiende, amigo mío, no vas a poder si lo haces por voluntad propia. Entiéndelo. El Señor ya lo hizo todo. Tú tienes que venir a Él. El Evangelio es para aquellos que llegan al final de sus intentos y todos ellos infructuosos y confían completamente en este Evangelio de lo que Dios ha hecho y hará en ti cuando creas. Por eso ven a Cristo. El Evangelio es ese instrumento de poder para salvar, liberar, ser aceptado y declarado justo delante de Dios. Eso es el Evangelio. Y todo esto se debe a lo que Él ha hecho en la cruz, no lo que tú y yo hayamos hecho. La Biblia termina diciendo de fe para fe. Ese es el medio por el cual nosotros seremos justificados, seremos aceptados, seremos recibidos. La fe, hermanos, no son las obras, sino la fe. Nosotros tenemos que venir corriendo a Él. No hay forma alguna de que nosotros podamos alcanzar la salvación si no es a través de la fe. Hoy quiero que hagamos juntos un tiempo de reflexión en oración, allí en tu propio lugar. Quiero que te pongas de pie y puedas reflexionar cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra condición delante de Dios. ¿Se tratará esto solamente de asentimiento mental? Si esto ha llegado solamente aquí y no ha llegado aquí al corazón, entonces la obra no va a ser completa. Hemos de correr al Señor para pedir que haga su obra en nosotros. La justicia por la fe no es una idea nueva. Cientos de años atrás ya el profeta Habacuc hablaba de eso en el capítulo 2, verso 4. Así es el orgulloso. Él decía en su alma, se alaba, su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Corramos al Señor esta mañana. Corramos a Él.
Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos a personas que incluso hacen cosas malas, pero como que se salen con la suya, a personas que hacen cosas malas, pero los ves aparentemente prosperando. Y un teólogo comentarista decía, y nosotros que obedecemos, parece que todo nos va mal. ¿Qué hacemos, Señor, allí? No veo a Dios castigando la maldad de los hombres, sino todo lo contrario, los veo prosperando, creciendo. Y yo que estoy sirviéndote, Señor, me siento muchas veces aplastado. Me siento agotado, me siento cansado, aplastado. Y estoy sirviéndote, Señor. Y te estoy sirviendo, oh Dios. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. La persona de fe debe tener bastante confianza en los caminos de Dios. Bastante confianza en los caminos de Dios, sabiendo que es y será aceptada por Dios. Una relación de fe, no una visión mundana. Y tu relación correcta continuará para siempre, no por las obras que hayas hecho para tu Dios, sino por tu fe en Cristo Jesús, en aquello que ella ha hecho para justificarte. Él lo hizo. La salvación viene de establecer entonces una relación con el Señor viviente, con el Dios todopoderoso, con aquel que lo hizo todo. Cuando tú y yo confiamos en Él como el Señor de nuestras vidas, cuando tú y yo confiamos en Él como el Redentor de nuestros corazones, entonces podemos decir: Señor, necesito de ti. Sálvame, Dios. Sálvame, Señor. Cuando tú confías tu vida a Él, Él te libra y te salva del pecado. Y esta puede ser una oportunidad para cada uno de nosotros, porque el Señor te salva del pecado, del yo y de Satanás. Él te libra, Él te hace una nueva criatura, un nuevo hombre. Y dice la palabra de Dios que nos hace justos delante de Él.